Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Feliz domingo. Hago este video de forma espontánea como respuesta a muchos comentarios sobre la porción de la Torá de ayer, donde analicé la parte del Antiguo Testamento que se leyó este último Shabbat. Y mucha gente comentó, primero mucha gente estuvo agradecida y le gustó mucho lo que yo expliqué, pero hubo muchos comentarios de gente que no estuvo de acuerdo y hasta se enojó conmigo, diciendo que cómo puede ser que yo presenté el tema de la forma que lo presenté. Entonces hago este video para aclarar, y además que quiero que sepan que no me molesta para nada esas críticas, todo lo contrario, estamos aquí para aprender y sobre todo estamos aprendiendo de uno de los libros, si no el libro más importante de la humanidad, por lo menos del occidente, que es el Antiguo Testamento, del cual luego nace el Nuevo Testamento, ya lo sabemos. Pero el tema es que yo descubro, cada vez que hago videos para ustedes, lo mal traducido que está el Antiguo Testamento al castellano y a todos los demás idiomas. Y en esta ocasión quiero darles un poquito de mi currículum para que sepan, por si alguien tiene duda, pueden decir, bueno, ¿y qué sabe Silvia? También pueden preguntar eso y es legítimo. Pero bueno, yo les cuento que yo soy ciudadana israelí desde los 16 años de edad, es decir, 35 años han pasado desde ese momento. Y también terminé la secundaria, hice universidad en la Universidad Hebrea de Jerusalén, tengo título de licenciatura en filosofía en hebreo. Entonces, el hebreo lo conozco muy bien. Y luego que ya hace bastante tiempo que estudio profundamente la Torá hebrea, el Antiguo Testamento en hebreo, y también lo estudio de maestros de Israel, rabinos expertos que lo enseñan en hebreo. Y por ejemplo, para ustedes, cuando ustedes miran el libro en hebreo, les parece chino o hebreo, pero para ellos y para mí es como leer el diario, como leer un periódico, o sea que nosotros lo leemos y vemos lo que dice, pero por desgracia cuando tomamos, por ejemplo, yo tengo la Reina Valera, esa es la que tengo, y cuando yo leo de la Reina Valera y también me fijo en otras traducciones, veo que está mal. Y no solo está mal, sino que en parte es clave, está mal traducido. Y ahí cambia todo lo que este libro intenta decirnos. Y yo humildemente vengo a mostrarles lo que dice, nada más. Y también a agregar un poquitito de mi interpretación, basada también en los grandes maestros que estudian esto miles de años. Entonces, vamos a analizar de nuevo qué pasó con la porción de ayer. Ayer hablábamos de Jacobo en el momento en que es la noche antes de que él se encuentra con Esaú, cuando está volviendo, luego de haberse expatriado, haber salido de la tierra prometida y vuelto a Harán, porque Esaú lo quería matar, ni más ni menos. Entonces, ahora Jacobo está volviendo, tratando de reencontrarse con su hermano. El que quiere entender bien por qué se fue y por qué lo quería matar, que vea el video de ayer, lo va a entender mejor. Pero, ¿qué ocurre? Que una noche, es decir, la noche antes de que él se encuentra con su hermano, ocurre algo. Es decir, en la Torá lo cuenta y yo les voy a traducir exactamente lo que dice, porque, por desgracia, lo que aparece en la traducción al castellano es totalmente incorrecto y yo les voy a traducir de forma literal y también les voy a enseñar un par de cositas para que entiendan cómo yo he llegado a mi conclusión, también basada en lo que enseñan estos grandes rabinos. Entonces, ¿cómo empieza? Estamos en Génesis capítulo 32, versículo 24, en hebreo, y yo inmediatamente les voy a traducir literal. Dice así en hebreo, Va ivater Yaakov levado, vayavek ish imo adalut hashachar. Eso quiere decir, y quedó Jacobo solo, y luchará con él una persona hasta el amanecer. Y ahí vamos a, de nuevo, tocar el término persona. ¿Qué quiere decir persona? Persona quiere decir máscara.
quiere decir una representación de algo. No quiere decir un ser humano, no quiere decir un hombre. Persona es un ente, más que nada. Por eso es que yo ayer hablé de que este ente al parecer era el innombrable. Y ahí es donde la gente se enojó conmigo, porque en las traducciones al castellano se intenta insinuar que era Dios o un ángel de Dios, lo cual es incorrecto. Entonces continuamos con el siguiente versículo. Dice así en hebreo primero: Vayara kilo yachallo, vayaga behar yerjo, betaka, kaf yerech Jacob beavku imo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, y sintió temor de no poder con él, y le tocó el glúteo, y se dislocó Jacobo el muslo en la lucha contra él. Entonces, vamos a entender aquí qué ocurre, porque acá hay algo importantísimo de lo cual no les habla nadie en las traducciones, ni tampoco al parecer les enseñan esto. El tema es que vemos que hay una lucha, Jacobo lucha contra ese ente, y el ente le toca el glúteo, y ahí Jacobo lucha y se le disloca el muslo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y ahora vamos a ir a Génesis 24:1, Bereshit Haf Dalet en hebreo, y vamos a ver qué es lo que aparece en este lugar, porque aquí está la respuesta, y esto no sé si se los han enseñado ustedes en la iglesia. En Génesis 24:1, Abraham, el patriarca Abraham, está por enviar a su siervo principal, el que rige y manda sobre todos sus bienes, o sea, su hombre de confianza, lo está por enviar a buscarle una esposa para su hijo. Entonces, ¿qué es lo que le dice Abraham? Vamos a ir a Génesis 24:1 y dice: Y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. ¿Y qué es eso de poner la mano debajo del muslo? Ustedes se preguntarán con gran razón. Eso era una costumbre que quería decir que la persona que ponía la mano debajo del muslo de otro quedaba al servicio del otro. Era un juramento de que el Señor, el que era Abraham, le decía: pon tu mano debajo de mi muslo porque ahora te vas a comprometer conmigo, es decir, ahora vas a trabajar para mí. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en el judaísmo? Por esta porción de la que estoy hablando con Jacobo y el ente, que al parecer era el innombrable, porque ¿qué es lo que intentó hacer el innombrable? Intentó ponerle la mano debajo del muslo, como diciendo: ahora te pertenezco y tú eres mi Señor, o sea, trabajo para ti. O sea, era el innombrable tratando de convencerlo de ponerse a cargo de, o sea, que Jacobo comience a trabajar con él en vez de trabajar con Dios. Eso era lo que intentaba hacer, tentarlo. Entonces Jacobo luchó, y en esa lucha, para que no pueda poner su mano debajo de su muslo, se le disloca el muslo. Y en el judaísmo, desde entonces, no se come ese nervio que tocó el innombrable, que es el nervio ciático. En hebreo se dice Gid Anashá, y se los escribo aquí. ¿Y qué quiere decir Gid Anashá? Gid quiere decir nervio, y Nashá quiere decir acreedor, ni más ni menos. Quiere decir el nervio del acreedor, porque el que tiene el nervio es el que va a ser el señor sobre el que queda endeudado con él. Entonces, en el judaísmo, por el mismo hecho de que el innombrable le tocó ese nervio, no se come ese nervio. Por ejemplo, para que la carne sea kasher, se le saca ese nervio. Y les voy a traer otro hecho interesante, es que en chino, ¿cómo se dice judaísmo en chino? Se dice la religión de la extirpación del nervio ciático. Así se dice judaísmo en chino, señores. Entonces, se dan cuenta como aquí hay mucho más de lo que les presentan, y ustedes en la traducción al castellano no pueden ver ni entender todo esto. Entonces, vamos a continuar con
el texto en hebreo dice así: Vayomar shalcheni ki ala ashachar, vayomar lo eshlajeja ki lo tevargeni. O sea, lo que dice aquí es, y dijo, suéltame porque llega el amanecer, y dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. O sea, ahí se da vuelta la cosa, porque el innombrable intentó hacerle un truco a Jacobo para quedarse conectado a él, entre acreedor-deudor, poniéndole la mano debajo del glúteo. Y Jacobo luchó y no lo dejó, no lo quiso como su empleado, no quiso al diablo como su empleado, señoras y señores. Entonces, ahí el innombrable quiere irse porque llega el amanecer. Y Jacobo le dice, no, no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Y ahí ocurre la parte tan importante, que es la siguiente. Primero en hebreo dice, Vayamar alav mashimcha, Vayamar Jacob. Y lo que dice en castellano es, y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió, Jacobo. O sea, el que pregunta cuál es el nombre es el innombrable, le pregunta a Jacobo, y Jacobo responde, mi nombre es Jacobo. Y en hebreo dice, Vayamar lo Yaakov yamer od shimcha, ki im Israel, ki sarita im Elohim, ve im anashim vetochal. Y aquí está el grave error que hace que todos ustedes estén equivocados en lo que piensan que ocurrió en esta porción, porque está totalmente mal traducido. Porque ¿cómo lo traducen? Les voy a mostrar en Génesis 32, 28, ahí es donde responde el innombrable, le dice, y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacobo, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y eso está mal, eso es un error, no es lo que dice en hebreo. Les voy a decir lo que dice. Dice así, y le dijo, no Jacobo será más tu nombre, sino Israel, porque registe con Dios y con personas y lo lograste. No dice peleaste con Dios y con la gente, dijo registe con Dios y con la gente y lo lograste. O sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque lo que dice la traducción es que Jacobo luchó contra Dios y contra la gente, lo cual es totalmente incorrecto, porque no aparece la palabra luchó, aparece la palabra sarita, ahí se los escribo, y la raíz es shin reish, que quiere decir regir. ¿Cómo se dice en hebreo ministro? Se dice sar, shin reish, el regente. O sea que Jacobo rigió con Dios, es decir, fue un verdadero líder, porque cuando uno lidera con Dios, está liderando de acuerdo a la voluntad de Dios y expresando el amor de Dios hacia el pueblo, lo cual es todo lo contrario a lo que hacen los líderes, por desgracia, contemporáneos, que lideran no con Dios, sino con el ego, y sin duda, al parecer han permitido que el innombrable ponga su mano debajo de sus muslos, o sea que lideran más para conseguir más poder, más dinero, más beneficios, etcétera, etcétera, o sea que no tiene nada que ver con Dios. Pero aquí lo que dice el innombrable es porque tú registe con Dios y con la gente y lo lograste. Además, fíjense qué potente es esto, es decir, que él logró como unir entre los dos lados lo que es lo divino con el pueblo. Fíjense qué belleza lo que dice aquí. Eso no aparece en vuestra traducción y yo les pido que abran vuestras Biblias y busquen este versículo y vean que está totalmente mal traducido. Y si alguno de ustedes habla hebreo y quiere discutir conmigo, que discuta con argumentos, pero no simplemente leyendo la traducción al castellano, la cual está totalmente mal traducida. Y luego, el siguiente versículo dice, Vaishal Yaakov veyamer agid nashimcha veyamer lama setishal eshmi veyevarech oto sham. Y lo que dice es, y preguntó Jacobo, ¿me dirías tu nombre? Y le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo ahí. Es decir, que
Jacobo le pregunta el nombre al innombrable y el innombrable no se lo responde, pero lo bendice a Jacobo. Y aquí está la gran pregunta, el gran enigma. ¿Cómo es que el innombrable bendice a Jacobo? Eso es también lo que mucha gente me, entre comillas, criticó, diciendo, el innombrable, el diablo, no puede bendecir, solamente puede hacer maldad. Y aquí hay otro tremendo secreto que se aprende también en la Kabbalah, y también es algo polémico, con lo cual puede ser que no resuenen o hasta les moleste escuchar. Pero lo que enseña la Kabbalah es que también el innombrable trabaja para Dios. Y ahora te voy a explicar. ¿Cuál es la característica de este mundo en el que vivimos? Es decir, el mundo, el planeta Tierra al que llegamos como espíritu y entramos en un cuerpo de 3 dimensiones, un cuerpo físico. ¿Cuál es la característica de este planeta? A ver si alguno de ustedes me lo pone abajo en los comentarios. Vamos a hacer una clase viva con ustedes. Bueno, la respuesta es que la característica es el libre albedrío. Es decir, la libertad de elegir entre hacer esto o esto. Es decir, hacer el bien o hacer el mal. O podemos llamarlo de otra forma, elegir de acuerdo a la voluntad divina o la voluntad del ego, que el ego no es otro que el innombrable. Entonces, ¿cómo se podría ejercer libre albedrío si no hubiera la posibilidad de elegir lo incorrecto? Ahí no habría libre albedrío, porque si la única opción fuera elegir siempre una elección, la cual es la voluntad divina, entonces no habría otra elección, o sea que estaríamos programados solamente de una forma y siempre hacia la misma dirección. Pero lo que ocurre es que para realmente entrenar un alma, para que pueda elegir de verdad, de acuerdo a la voluntad divina, tiene también que equivocarse, tiene que elegir mal y tiene que sufrir las consecuencias. Entonces, en este mundo tiene que existir la posibilidad de elegir de forma incorrecta. Y la forma de elegir incorrectamente es seguir el lado oscuro. ¿Y cómo ocurre eso? Ya les he hablado en muchas ocasiones del famoso Okupa. El Okupa puede presentarse de muchas formas. Puede presentarse como una voz en nuestra cabeza que si nosotros estamos bien entrenados, digamos entre comillas, por ejemplo, en el Oriente, para eso se inventó la meditación. La meditación se inventó para desarrollar el músculo de estar presentes y conscientes de lo que nos pasa. Porque cuando yo estoy muy tranquila, muy calma, con los ojos cerrados, pero despierta, yo empiezo a estar muy consciente de las voces que hay en mi cabeza. Entonces yo puedo escuchar una voz que me dice, Silvia, ¿por qué no haces esto? Algo no muy bueno, pero que me va a dar retribución muy rápida, o algún placer, o dinero, o lo que sea. Y esa voz, ¿de dónde viene? No viene de Dios, eso tiene que estar claro, viene del otro lado. Pero ahí está la tentación para elegir lo incorrecto. Y si yo caigo y elijo lo incorrecto, después voy a pagar las consecuencias, porque siempre hay consecuencias. Entonces voy a aprender y la próxima vez no voy a elegir mal. Entonces, esa voz es el Okupa, que a veces es solo una voz y a veces el Okupa ha logrado entrar tanto dentro de ti que ya está 100% del tiempo y ya rige sobre tu vida. Y yo creo que eso lo podemos ver en muchos líderes del mundo, que ya casi no queda nada de lo que eran ellos originalmente, sino que son simplemente manejados en 100% por el Okupa. Y ahora, la pregunta es, ¿ese Okupa para quién trabaja? O sea, si Dios nos ha enviado a este mundo para que nosotros nos entrenemos y aprendamos a elegir por voluntad propia el camino correcto, Él necesitaba de ese lado oscuro para que siempre esté ahí ante nosotros, para que esté la elección entre lo uno y lo otro.
Entonces, lo que ocurre en esta porción con Jacobo es que como Jacobo era una persona, un hombre tan avanzado y elevado espiritualmente, el último examen para que él pueda realmente limpiarse totalmente fue ante el innombrable en sí, porque para un hombre como Jacobo tenía que venir ese ente y fue él el que lo bendice al final. Y eso es lo que explican los grandes rabinos de Israel, explican que el que dio el sello final de que sí, Jacobo es el hombre justo, fue él, porque fue él el que lo fue a hacer el examen. Es como decir, el innombrable era el profesor que te hace el examen y si tú lo pasaste, él tiene que firmar. O sea, el que firmó que Jacobo sí era ya el hombre puro y elevado que tenía que ser, fue el innombrable. Y él fue el que le cambió el nombre, porque le dijo, porque gobernaste, registe con Dios y la gente, él lo vio, él fue el que lo tentó y Jacobo no cayó en la tentación, entonces él tuvo que dar el certificado. ¿Y cómo termina la porción? Termina así. En hebreo primero dice, Vaikra Yaakov Shema Makom Pnei El, Ki Raiti Elohim Panim El Panim, Vetenatzel Nafshi. ¿Y qué quiere decir? Y llamó Jacobo a ese lugar Pneel, que quiere decir rostro de Dios, porque miré el rostro de Dios cara a cara y se salvó mi alma. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando él estaba siendo tentado por el innombrable, él todo el tiempo tenía el rostro de Dios ante él. Él no miró hacia otro lado, ¿entienden? No es que quizás Dios estuvo ahí en persona, sino que Jacobo tenía el rostro de Dios ante él. Es como cuando algo te está pasando muy malo, muy feo, y tú, para no desmoronarte, tú piensas en alguien que tú quieres, ¿no es cierto? En tu hijo, en tu perrito, en algo que te da mucha felicidad. Entonces, el tenerlo ante tu rostro, viéndolo, es lo que te da la fuerza. Y Jacobo tuvo a Dios cara a cara. Por eso él llamó a ese lugar Pneel, que quiere decir rostro de Dios. Entonces, mi querida comunidad, espero haber aclarado un poco del tema de ayer y todos los que se enojaron conmigo pueden seguir enojados y pueden seguir estando no de acuerdo con mi interpretación basada en también lo que he aprendido de muchos rabinos, pero no se puede discutir con lo que está escrito en el libro. Y por desgracia, la traducción está tremendamente mal. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No es cierto? Porque ya vemos cómo este libro tan increíble trae tantos secretos que nos pueden ayudar a elevarnos espiritualmente, que quizás hay una mala intención al traducirlo mal, para que justo en las partes más claves, para que ustedes descubran estas herramientas que les van a dar un poder espiritual enorme, justo ahí se los traducen mal. Entonces, bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes hoy. Hoy a las 5 de la tarde hora Argentina, 9 de la noche hora España, voy a transmitir un boletín en mi comunidad privada, comunidadsilvia.com. Les pongo abajo el enlace para ver el tema del boletín. Es muy importante escuchar lo que voy a explicar ahí. Lo hago ahí porque en esta red donde estoy hablando no hay más libertad de expresión. Por eso que yo les recomiendo estar conmigo en mi comunidad privada para que puedan escuchar otras cosas más. Entonces, por ahora los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.